Bien, Bien. bien. Bueno. ¿A usted ya les dijeron cuándo les toca venir a la universidad? El 4 de mayo. 4 de mayo presentan. Ok. Está bien, entonces. Falta que se conecte el 50%. No hay novedades, nadie lo ha agarrado ese virus todavía. También. O ya les dio a todos. O todos son asintomáticos. Bolos, pero no papos, no se dejan contagiar. Somos asintomáticos. Es muy probable, la mayoría de los jóvenes están mostrando esa conducta asintomática, pero son vectores número 1, peor que la Aedes aegypti. Hoy está paralizado todo Honduras, ¿no? Están los transportes interurbanos, se han tomado todos los accesos. ¿Por qué? Quieren bonos, le ofrecieron unos bonos y no se los han dado, quieren que le den otro bono, quieren que los exoneren de la matrícula. Y pues ahí van. Quieren que les dejen introducir carros sin pagar impuestos tampoco. Pero quieren las carreteras buenas. ¿Y con qué las van a pagar? No quieren pagar ni impuestos de introducción. La verdad que es un equilibrio. No, si imagínense que a todos los exoneren de impuestos, ahí entonces ¿de dónde, cómo va a funcionar el sistema? Bueno, no se van a robar nada, pero ni nadie va a querer ser presidente, tampoco ni diputado, y no va a haber pisto. Vamos a ir a la ley del monte otra vez, a comprarme pistola y crear unos 5 perros que anden a la par mía. No va a haber de otra. Está complicado todo esto. Bueno, vamos a arrancar. Solo hay 16, 15, la mitad. ¿Miran la diapositiva? Sí. Sí, ingeniero, sí, mira. Bueno, esto inicialmente cuando comenzó la clase yo les mostré los 3 logos que andaban circulando, de los cuales el único que está patentado es este. Lo patentó cuando estaba en la Vicerrectoría Administrativa el ingeniero Trulungún. No sé si lo conocen. ¿Les dio clase a ustedes? ¿Ah? No. ¿No les dio clase? ¿Quién les dio granos? El ingeniero Amador. El ingeniero Amador, Carlos Amador. ¿A todos les dio Amador? Sí. Sí, a todos. El otro maestro es el ingeniero José Antonio Ramírez Trulungún. Él era el otro maestro que daba granos. Él era cuando patentó este logo, que era necesario patentarlo porque se había hecho un convenio con Banco Atlántida y no podíamos utilizar ningún logo si no lo habíamos patentado. La ley lo exigía. Entonces se patentó y pues las nuevas autoridades están trabajando sacaron este nuevo logo. No sé si lo habrán patentado. Es un logo, bueno, ya le hicieron bastante cambio. Creí que solo le iban a poner colores diferentes, pero cambiaron la forma de las manos. Antes éramos puño firme, ahora solo metemos la mano, la extendemos, que nos pongan en la mano las cosas. Hubo un cambio, ¿ya? Y además de los colores tropicales ahí, solo le faltó la palmera de coco. No sé si lo habrán patentado, ¿ya? Pero bueno, es el que la universidad mandó un documento y que ese es el logo que se está colocando en los documentos oficiales, ¿ya? Entonces, en su tesis sería ese el logo que deben de poner, y me imagino que la merienda una piña colada para que
para que lo vayan conociendo, ¿verdad? No vayan a cometer en el error de usar un logo que no es. Y después digan que nadie les dijo, porque ahí sí yo saldría de la palestra. En el trabajo que presentaron la semana pasada, enumeré 9 errores que cometieron. Por ejemplo, algo muy importante que no olviden, y ese error la mayoría lo tienen, que a los títulos les colocan punto. Los títulos no llevan punto final, ¿ya? Llevan punto final un párrafo, pero un título no lleva punto. Vamos, lo primero, si es título, ¿ya? De ahí les había indicado que entre 0 y 9 no se coloca en números, sino en palabras, excepto si estamos hablando de rangos, edades, ahí sí. De lo contrario, no me deberían de colocar números, y lo hicieron varios grupos. Es un segundo error bastante común que cometieron. Tercero, hablábamos de que preferiblemente hicieran un título de 12 palabras, que no lo hicieran tan largo, y si pues se les escapaba algo, no excederse de 15 palabras. Hay grupos que me elaboraron casi el título, más bien lo quería proponer para la introducción, así de extenso. Entonces, igual corrijan esos jóvenes, porque están cometiendo esos errores que en clase aquí los mencionamos, que no se deberían de cometer. Otros, por ejemplo, en un trabajo que se dio sobre un resumen conteniendo un análisis de variedades de frijol, en el título solo colocaron el nombre de la variedad a evaluar, pero ahí no decía si, como me enseñaron en la escuela cuando nos pedían las unidades, ¿y estas qué son? Decía uvas, naranjas, pelotas, qué puerca es lo que está mostrando ahí, solo está mostrando un número y no dice qué son. Ok, aquí lo mismo, presentan el trabajo y yo lo único que pude asociar en 2 grupos era el nombre de la persona por el correo que me envió, pero ni siquiera se incluyó también en la presentación quien envió el correo. ¿Qué me da a entender? Que alguien hizo ese material y se lo dio a otro, y el otro creyó que aquel ya lo había hecho y solo lo mandó. Entonces, no lleva nombre. Y entonces, ¿cómo lo voy a calificar? No puedo calificarlo, no tiene nombre. Porque incluso si es que no trabajaron y solo trabajó uno, pues debería traer el nombre de la persona que trabajó. Pero tampoco tendría nombre de nadie. Solo quien envió el correo, en los 2 casos. Entonces deben tener mucho cuidado. Cada trabajo que hagan, esmérense en hacerlo lo mejor posible. No hagan las cosas por salir del paso o hacerlo a la carrera. Que sea parte de su formación. El esmero en presentar los trabajos con la calidad que refleje su esfuerzo. Ahora, si usted no se esfuerza nada y solo le copia a otro y lo pega, bueno, eso refleja entonces. ¿Ven? Entonces, yo en muchas cosas, yo puedo ir identificando a varios de ustedes qué tan responsables son, ¿ya? Qué tan en serio toman las cosas, o de plano, pues no les interesa. Si se pasa la clase, como ahora la pueden repetir como 20 veces y no hay ningún problema, y aún becados. Antes, el que tenía beca no solo se le exigía pasar. Bueno, la mayoría hoy en día sigue siendo así. Digamos, alguien de posgrado, la vez pasada un docente, le dieron la beca económica para que estudiara en México, pero el promedio nunca le permitió ingresar a México. Pedían promedio de 80, mínimo, ¿eh? Y de ahí la mayoría de las becas igual, tienen un excelente promedio. Y si usted está estudiando becado, los programas le exigen promedio, no pasar. En el caso de nosotros, pues, se comete un error de mala interpretación. O sea, están becados, entonces les debe exigir. ¿Ya? Hay que rendir más de lo que se está rindiendo. Y varios, no, pues la llevo la segunda vez, la llevo la tercera vez, de todos modos.
pero hay otros que quisieran la oportunidad que usted tuvo y capaces de aceptar que le exijan promedio. Entonces, como que no valoramos lo que nos dan. Y lastimosamente el ser humano, hasta que pierde esas condiciones, es que la valora, pero a veces es tarde. Entonces, cada espacio, oportunidad que ustedes tengan, valórenla como que sea única y aprovechenla. Pues no entren en el relajamiento, que se pasa con 60. Entonces, además, si yo saco 59.5, el sistema me lo redondea. Entonces, su mentalidad ya se va ahí, al mínimo. ¿Ya? Entonces, yo les digo, ok, si yo los contrato, entonces les voy a pagar el mínimo. Porque usted rindió el mínimo. Ahí ya no nos gusta. No, a mí págueme como ingeniero agrónomo o el arancel. Sí, pero si usted cuando estudió, usted solo daba el mínimo. ¿Y por qué yo tengo que pagar el máximo? Entonces, ahí es donde nosotros revertimos las cosas. Entonces, esmérense en cada trabajo, jóvenes. Muchas veces eso les abre otras puertas. Créanme. A veces uno con el trabajo, sin darse cuenta que a veces termina convenciendo. En lo personal les digo, cuando yo hice mi maestría, todos criticaban el trabajo que me tocó a mí. Yo mi maestría la comencé, toda la labor de campo en mayo del 2004 y la terminé en octubre del 2005, el levantamiento de datos. Mientras que todos el primer año eran clases, el siguiente año comenzaron en febrero y en junio habían regresado con los datos solo para trabajar, escribir. Entonces todos me decían, te están explotando, que no saliste de ese grupo, buscaste otros profesores, que esos te explotan, los profesores son explotadores. A la hora de aplicar a doctorados, esos profesores inmediatamente emitieron una carta al DAD, donde daban fe de mi trabajo y respaldaban al 100%, y esa carta y fue la que me abrió las puertas que yo me fuera a hacer el doctorado. De todos los que nos graduamos, solo 2 nos fuimos a doctorado. Y el otro porque el papá trabajaba en el CATI y el doctorado llegó para el CATI, que fue coyuntural. Entonces a veces el trabajo, y uno después se da cuenta, pucha, al final valió la pena ese trabajo. ¿Okay? No incluyeron nombres de integrante. Bueno, hablamos del título, por ejemplo, hablaron de el trabajo de la evaluación de la variedad tal en el título, pero ¿variedad de qué? Era de naranja, de limones, era de una variedad de frijol. Era una evaluación varietal de frijol. Entonces no se sabía ya de qué estaban evaluando. O sea, el nombre dijo, quiero evaluar el rendimiento de don Julio, de tío Canelo. Entonces, tío Canelo, ¿qué es? ¿Es un perro? ¿O es una persona? ¿Qué es? No es un material de frijol. Ah, ok, entonces estamos hablando de frijol. ¿Comprenden? Y no lo plasmaron ahí. Yo leí el resumen y en el resumen no dice literalmente que es en frijol, pero sí el entendimiento que es sobre frijol. ¿Ya? Entonces, debían haber interpretado mejor al ver el título que quedaba renco. Nombres científicos jóvenes se escriben en cursivas y mayúsculas solo la primera letra del género. Y hay muchos en mayúsculas o todos en minúsculas sin cursivas. Entonces, los nombres científicos, ustedes saben perfectamente cómo se escriben. Entonces, esos detalles, imagínense, y si le vamos sumando varios detalles, pues prácticamente el trabajo a varios se les queda desmeritado por cometer errores que en esa semana en clase se les dijo, miren, no cometan estos errores, estos y estos no los hagan. Son errores que se cometen. Háganse estos títulos y los cometen. Quiere decir que no están asimilando perfectamente lo que se está queriendo transmitir en clase. Eso se llama que están faltando o no están teniendo un buen aprendizaje. Y acá no se trata de que tanto yo enseñe, sino de cuánto ustedes aprendan. Que quizá ese es lo que por muchos años atrás era el error que cometía uno de docente. Que decía, ante el buen docente es el que se le quedan la mayoría. ¿Qué quería decir? Que el docente enseñaba mucho, pero nadie aprendía. Por eso se reprobaban la mayoría. Entonces, ese profesor no está realmente cumpliendo la función de que ustedes aprendan. Solo les está enseñando lo que él sabe,
pero ustedes no lo están comprendiendo. Y al final, ustedes son los que se están formando. Y si no están comprendiendo, no se están formando bien. ¿Comprenden? Por eso es que uno les hace, yo no sé si los demás colegas, pero yo siempre le pongo hincapié en las cosas, en los errores que se van cometiendo, que no vayan cayendo en ellos, ¿ya? Y que vayan comprendiendo, que quede claro lo que yo les menciono, porque a mí, ¿de qué me sirve? Digamos, yo formado ya estoy, ya sigo aprendiendo en la vida, eso sí, todos los días, pero académicamente yo ya estoy formado. De aquí para arriba ya no hay más, porque el postdoc, eso es la contratación de un doctor y pagándole como estudiante realmente. Entonces, hasta ahí académicamente llegamos, ¿ya? Pero ustedes se están formando y eso es la función nuestra, enseñarles, que ustedes aprendan. Entonces, si no están aprendiendo en algo, yo estoy fallando, pues necesito que ustedes me lo digan. Como no me lo dicen en clase, les dejo esos trabajos y me demuestran que no me están comprendiendo o no le están dando la importancia que merece esta clase. Ese es otro caso. Entonces, ojo, pónganse chiva en eso. Y muchos títulos, muchos nos presentaron, eran 2 títulos por resumen, 2 títulos alternativos. Muchos solo presentaron 1. A uno le hacían 2, a otros le hacían 1, así, y otros no los presentaban el resumen sin el título, o de plano no hacían nada. No cumplieron, y ese era un trabajo, no era tan difícil, y era en grupo. Entonces, están cometiendo ciertos errores que no les beneficia. Esta clase es para que ustedes saquen 100 de promedio y les ayude a equilibrar otras más complicadas que quizá les ha bajado el promedio. Entonces, ojo con eso y revisen su trabajo y cada grupo se va a dar cuenta cuál de esos cometió. ¿Ok? Aquí está la sección H corriendo, miren, así como reciben clase con todos desgreñados y todo, pero ahí van, corriendo. Cruzando obstáculos. La vida está llena de obstáculos, la academia está llena de obstáculos que hay que pasarlos. En cada obstáculo que usted pasa, usted va aprendiendo lo que pasa. La metodología bien definida te permitirá pasar los obstáculos con mejor precisión y poder concluir con éxito la carrera que has emprendido, en este caso por la investigación dentro de la formación del área de conocimiento de esta clase. Ok. Vamos con metodología. Debe ser muy explícita cuando escriban la metodología. Traten de ser bien detallistas en sus metodologías. Capaz de ser repetitiva por otros científicos para fortalecer o contrastar los resultados. Es el principio de la reproducibilidad. O sea, que lo puedan reproducir en cualquier parte del mundo. Si yo voy a agarrar un trabajo de investigación de la universidad y me lo llevo a Alaska, allá en Alaska, si yo lo quiero montar, yo tengo que saber bajo qué condiciones se montó. Y entonces me debe decir a qué altura, qué humedad, qué temperatura, cuántas horas luz, todos esos detalles. Con qué midió, en qué momento midió, bajo qué unidades midió. Porque yo lo quiero reproducir. Y en Alaska recuerde que las temperaturas son diferentes, a menos que yo le pueda generar las condiciones que requiere, puedo meter a la reproducibilidad, si no, no. Pero si yo no explico nada de eso aquí, ¿cómo van a saber su ensayo, cómo se llevó a cabo? Acreditar la metodología que corresponda. Determinar el origen de insumos utilizados. Hay insumos, hay equipos también que utilizamos y debemos de definir qué tipo, qué diseño, qué marca, porque varía entre una y otra. Entonces, a ese nivel de especificidad. Acreditar la metodología que corresponde. Normalmente nosotros agarramos les digo, mire, van a reproducirme hongos endofíticos. Miren, aquí está la metodología en esta tesis y la desarrollamos. Agarran la copia y la pegan en su metodología. Y nunca en las metodologías que utilizan le dan el crédito de dónde fue tomada. ¿Ya? Entonces, las metodologías, para llegar a obtener una metodología, se debieron haber hecho trabajos para validarlas. Entonces, hay que dar los créditos que corresponden. Diferenciar entre diseño experimental y análisis estadístico. A veces tienen un problemita, presentan análisis estadístico y después diseño experimental.
Usted primero ocupa un diseño experimental y después ocupa el análisis estadístico. No es lo mismo. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, y esto para recalcar, tenemos los objetivos que deben ser claros y precisos, lo vimos en la clase anterior. La metodología debe buscar la respuesta a los objetivos. Cada objetivo específico tiene su metodología con la cual yo voy a llegar a resultados que me permitan concluir en base a ese objetivo. Ven. Doctor, disculpe. Diga. No sé si está grabando la clase. Sería bueno. No, fíjese. Sería bueno, sí. No sé si puede. ¿Cuándo la está grabando? Ah, perfecto. Ok. Perfecto, sí, igual yo lo dejé abierto. Es que yo no la he estado grabando, pero siempre la dejo abierta para que ustedes puedan hacerlo cuando quieran. ¿Ok? Entonces, debemos de definir bien claro nuestros objetivos, yo se los he dicho, los específicos. Y cada objetivo voy a llevar a cabo una metodología en base a las variables que voy a evaluar. Por ejemplo, ahorita en un trabajo de investigación que se quiere hacer en la zona sur, quieren evaluar un endofítico. Pero lo me dice que quieren evaluar un endofítico como parte de una metodología que tienen. Pero ¿cuál es la metodología? A veces la empresa dice, no, es que eso es delicado, no podemos descubrir la metodología porque es muy privada. Sí, pero entonces yo no puedo. ¿Y qué van a medir? No, está complicado, porque si decimos que se mide, ajá. Esa era una pregunta que yo le quería hacer, de que usted, bueno, nosotros tenemos asesores, ¿verdad? Por ejemplo, nos dieron temas de test, y entonces la metodología, obviamente los instrumentos y todo eso, ellos nos tienen que decir con qué vamos a trabajar para hacer la metodología, ¿verdad? Correcto. Es así. Miren, le voy a poner este caso. Hay alguien que va a trabajar conmigo, que no sé si está en este grupo, que me va a evaluar compatibilidad de hongos endofíticos. Ok, entonces, primero tiene que conocer las normas de asepsia de laboratorio, ya las tenemos. Entonces van a ir en su metodología. ¿Cómo reproducir los hongos endofíticos? ¿Cómo aislarlos? ¿Cómo reproducirlos en medio? ¿Cómo evaluar la germinación de la espora? ¿Cómo inocularlas en arroz para multiplicarlos en sustrato? Y después, ¿cómo extraer elaborar la solución madre para inocular las plantas donde queremos ver si colonizan? Esas metodologías ya están. Yo se las doy. No se las va a inventar. ¿Ya? Yo les doy esa metodología. Y de ahí, ¿qué variables va a evaluar? Me va a evaluar estas variables en promoción de crecimiento, volumen y peso raíz, diámetro de tallo, altura. ¿Ya? Esas son las que va a evaluar. Entonces, eso se lo da uno o la empresa donde va a ir a hacer el trabajo le dicen. Pero imagínense donde ahorita, por ejemplo, yo voy a llamar a esa empresa que no sé las variables que van a evaluar, para empezar. Segundo, que es una mezcla, o sea, que dentro del plan de manejo que tienen, van a incorporar el controlador, el producto biológico. Pero en esa mezcla, y si lleva un producto químico que afecta a ese producto biológico, se lo va a despachar. Yo necesito saber qué producto va a usar ahí. Si no, ¿cómo voy a desarrollar la metodología? ¿Me comprende? Entonces hay que hablar con ellos. Porque también en la empresa privada hay cosas que son muy... Entonces hay compromisos que uno hace con ellos. Entonces, ¿ya? Si no quieren que se dé al final, pues uno hace un arreglo con ellos para que parte de la información no quieren que salga, que sea muy privada. Entonces se publica una parte nomás. O sea, es cosas que ustedes las van a arreglar. Pero ustedes se sientan, o yo le digo, miren, esos elementos que le dije están en estas tesis ya, porque son los trabajos que hemos hecho y están validados. Entonces va y busca los materiales y coloca esas metodologías. Pero el asesor debe ayudarle, por eso es un asesor. Y el asesor es bastante importante, específicamente en el montaje del anteproyecto. Digamos, tengo un muchacho ahorita que más o menos uno le da la idea, presenta los objetivos y ahí sobre ellos se empieza a construir, porque también es que ustedes aprendan a construir. Entonces ya ese objetivo, no, mire, está muy general, hágalo más específico, que sea más tangible. Entonces ya
Cuando ya él ha probado y ha ido afinando, ya vino uno y le dice, perfecto, lo agreguemos esto nomás y quedó listo. ¿Ven? Y ahí va poco a poco. Entonces siempre tengan claro, definir su objetivo general, sus objetivos específicos. Que estos objetivos específicos van a tener cada uno una metodología y unas variables a evaluar, y que con esas variables, con la metodología que usted implementó, le va a generar resultados. Ese resultado le va a permitir concluir, y su conclusión debe ser en base al objetivo específico donde se originó todo. Así de sencillo. Eso es lo que le estoy explicando con esta diapositiva. ¿Ok? Y de ahí lo que mencionábamos, que los objetivos deben de definirse claramente. Si no están bien claros, van a perderse y no van a poder identificar una buena metodología. ¿Ya? Entonces, el otro, cuando los resultados y las conclusiones no responden a tus objetivos, el experimento hubo un giro diferente tomó. O en algún momento usted se perdió. Entonces hay que retomar nuevamente. Muchas veces, por salir en el tiempo, se ha debido de agarrar esos resultados y en base a eso modificar los objetivos. Pero no es eso lo correcto. O sea, deben definir bien sus objetivos específicos y generar todas las variables, las metodologías que necesita para que le genere resultados. ¿Ya? De ahí cuando vamos con el contenido de la metodología, lo primero, les voy a dar una lista en un orden secuencial. Hay maestros que les gusta cambiar algunos elementos, pero la mayoría siguen este orden. Si en ese orden que les doy, creo que son 9, ustedes solo usan 6 o 5, bueno, pero trate de mantenerlo en ese orden para que le puedan tener una secuencia bastante lógica. Por ejemplo, primero definir dónde va a ser su experimento, lugar donde llevar a cabo, y definir todos los elementos del agroecosistema que están ahí. Qué temperatura, qué altura, qué humedad. Todo eso debe de colocarlo ahí. Si quiere puede colocar un mapa también, pero ojo, cuando utilicemos figuras, mapas, siempre a la parte inferior colocar los derechos de citar de dónde es la fuente. ¿Okay? Eso es muy importante, respetar a la fuente. Si se corta, volvemos a conectarnos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, miren, un ensayo que se llevó a cabo en la universidad. De ahí uno describe toda la información que requiere de ese lugar. Segundo lugar, materiales y equipo. Esto es muy importante, jóvenes. No olviden la especificidad y origen de los materiales y equipos que mencionamos desde un inicio. Una bomba de mochila, ¿qué bomba de mochila usamos? Si estamos con las aspersiones, ¿qué tipo de boquilla? Sería excelente. No es lo mismo utilizar una boquilla de cono hueco que de cono lleno. O una de cono con una con una de cortina. Si usted aplica una de cortina, un fungicida, prácticamente botó el producto, porque en general le va a churrear. El tamaño de guante es diferente y todo. Entonces, a esa especificidad. Platos Petri, que utilice un metro, que mediciones. Aquí les coloqué un ejemplo más adelantito. Por ejemplo, miren, descripción de materiales. Utilicé PDA, que quiere decir papa dextrosagar. Ese es un medio de cultivo donde yo reproduzco los hongos endofíticos. Y utilicé uno de la casa Merck, porque este PDA de esta casa me permite que tenga mayor vida el aislado en el plato Petri, en el medio, que otras marcas. Las otras marcas, luego el hongo se come el medio y tengo que estar volviendo a aislar de nuevo. Entonces, eso afecta en la calidad del hongo después, en la germinación, en la agresividad. Entonces, ir a esa especificidad. De ahí todo lo que más utilizó, el alcohol, mascarillas. Cuando hablo platos Petri, ¿de qué tamaño de platos Petri utilicé? ¿Ven? Entonces, hay que ir detallando eso. En equipo, bueno, una cámara de flujo laminar, una pequeña descripción de esa cámara de flujo laminar, un autoclave, pipetas, en qué fue graduada, todo ir de ahí. De ahí, en tercer lugar, si dentro de mi investigación yo voy a reproducir algo para evaluarlo, vaya, si voy a hacer una evaluación de un insecticida, entonces voy a reproducir las plantas, voy a reproducir el insecto, ¿no? Entonces, aquí meto reproducción. ¿Ya? Describir detalladamente el origen, la variedad o la especie, el sustrato donde se reprodujo.
Ya el suelo, por ejemplo, si voy a usar hongos endofíticos, mi sustrato debe ser autoclavado, porque si no, si solo agarro un suelo normal, viene contaminado. Y yo le agrego un endofítico, nada me garantiza que el hongo es el que va a generar un cambio de comportamiento de la planta, porque ahí vienen otros organismos también. O al final lo que genera es una interacción con los demás, pero yo no sé quiénes son los demás. Digamos, eso pasó un trabajo de tesis cuando la pandemia. Los muchachos no hicieron el aislamiento de las plantas inoculadas. Entonces, los resultados no nos garantizan que fue producto del endofítico que inoculamos, porque no aisló después para comprobar que sí colonizó la planta. Bien, entonces se perdió, toda la información quedó en el aire. Entonces entramos a la parte de reproducción, con todas las características, la temperatura, horas luz y todo, ¿no? Este es un caso, por ejemplo, en una descripción de un artículo que publiqué. Yo trabajé evaluando mosca blanca. ¿Qué mosca blanca? Trialeurodes vaporariorum. Trabajé con una población mixeada. Yo la reproduje. O sea, yo sabía la edad en que tenían esos insectos. Tenía que uniformizar la edad. Entonces, todos esos detalles, imagínense. Entonces, por ejemplo, miren una descripción. Población inicial de ambos sexos, dice, de mosca blanca, fue obtenida del laboratorio de entomología del instituto donde en ese entonces estaba haciendo investigación. Y morfológicamente fue identificada por quiénes, según las características morfológicas y taxonómicas de quién fue identificado el insecto. Y ahí va. Y la reproducción masiva se hizo en plantas de tabaco. Entonces, eso lo especifico, porque no es lo mismo que yo reproduzca en tabaco que reproduzca en tomate o que reproduzca en melón. El hábito alimenticio puede cambiar un poquito el comportamiento. Entonces, a ese grado es que me refiero de especificidad. De ahí, la mayoría de los trabajos de investigación, pocas veces se agrega este inciso, grupo meta, hacia dónde vamos dirigiendo esta investigación, a quién vamos a beneficiar, pero en unos casos se da, entonces por eso yo la incluí ahí. ¿Ya? De ahí, descripción de los tratamientos. Esta, en lo personal, la forma en que se presenta es cuestión de estilo, ¿no? Entonces, en lo personal a mí me gusta que cuando se escriben los tratamientos sean lo más claro posible. Aquí que yo tengo 3 tratamientos, uno a base de Beauveria, uno a base de Metarricium, otro a base de el testigo absoluto. Y en la siguiente, la concentración que yo utilicé. ¿Ya? Pero si yo quiero darle más fuerza a esa descripción de tratamiento, yo puedo hacer esto. Tengo la numeración de tratamientos, tengo la descripción del organismo que compone ese tratamiento, el código con el cual está guardado para poderlo identificar, el origen, y lo puedo dar más específico, digamos. Beauveria bassiana fue obtenido en la Universidad Nacional de Agricultura, en la sección de cultivos agroindustriales. Trichoderma troviridae MT20 fue extraído de raíces de banano en una bananera comercial en Guatemala. Entonces yo puedo llevar incluso un poquito más específico eso, miren. Y ahí ustedes leen esa descripción de tratamientos y comprenden perfectamente esos tratamientos en ese cuadro que está ahí. ¿Ya? Entonces, ir poniéndole ese toque. Que al momento de presentar influye mucho el estilo, como le digo yo, qué tan bonito lo quiere ver y todo, pero también qué tan informativo es esa descripción de tratamientos. En esto yo tengo perfectamente quién es el tratamiento 1, quién lo representa, bajo qué código está registrado, el origen de dónde vino y la dosis que utilizo en el tratamiento. Toda la información está en ese cuadro. Diferente a la que les mostré anteriormente. Ven. Todo amontonado. Entonces, esa parte es como estilo, como ponerle un toque más bonito con información más robusta en su trabajo. Recuerden que los tratamientos, eso es el núcleo de la investigación. Eso es lo que van a evaluar. Esos tratamientos, cómo inciden en las variables que yo voy a necesitar. Y aquí viene el caso que mencionamos de ese cuadro. Ese es un cuadro, pero también hay tablas. Fíjense que en los artículos se trabaja más con tablas que con cuadros.
Pero me ha llamado la atención que casi siempre confunden los cuadros con las tablas. ¿Ya? Entonces, ¿quién me da la diferencia entre cuadro y tabla? ¿Alguien? ¿Valiente? ¿Una valiente? ¿Un valiente? La tabla es de número. Nada. Usted está en matemáticas. Ah, La tabla del 5, la tabla del 7. no, hombre, tablas puede llevar dígitos, números especiales. Creo, no sé. Ajá. Y pues el cuadro lleva palabras. En ambas puede usarlas. Prácticamente es algo de forma más que de contenido, fíjense. Pero en las tablas como que tienen como que le da más vistosidad también a los datos y usted puede hacer unas maniobras que hace que se vea bien bonita, este estilo. Una tabla puede ser más descriptiva. Podría, pues la tabla generalmente lleva un poquito más de descripción. Pero fíjese bien. ¿Esa qué es? ¿Tabla o cuadro? Tabla. Ese es un cuadro. Cuadro. Los cuadros, o sea, la tabla tiene más como estética, más que el cuadro. No. ¿Alguien más? ¿Por qué ese es un cuadro y no una tabla? Porque hay información más específica, ya más formulada. Ajá. ¿Alguien más? Yo todavía no sé cómo diferenciar esa onda. Para facilitar los cálculos. No, miren, está yéndose más a contenido y eso es más de forma. Un cuadro es el que está encerrado. Ese es un cuadro. Y una tabla por lo general está abierta. Lastimosamente pasé una tabla. Entonces, ese es un cuadro. Esta es una tabla. Lastimosamente cuando lo pasé, me apareció todo el recuadro al pegarla aquí. Pero les voy a mostrar en la otra presentación. Ahí es donde la tabla botó Genaro, mire, ve. Ajá, ¿por qué? No, hombre, si Genaro nunca se cayó, dijo el maíz. No, ve, mire ahí la diferencia, ve. Sí, no, es que ahí le digo, cuando yo lo pasé, redacción, me apareció el recuadro ya pegado ahí, pero no era así. Ya les voy a mostrar. Este lo tengo en la presentación de resultados. Vamos a ver. Miren este, ¿ven? Ese es un cuadro. Ven, está cerrado a los 4 lados. ¿Captan? Recuerden, es forma, no es fondo, es forma. Obviamente, cuando lo convierten a tabla, se ve más bonito y se ve, parece que le cambia el fondo, pero puede ser igual, pero se ve mejor. Ese es un cuadro. Miren, la descripción de cuadro es suficiente para entenderla e interpretarla. Si usted define qué tan específico quiere hacerlo. Aquel de tratamiento era un cuadro. Ahora esa es una tabla. Ven, está abierta a los lados y no tiene la cuadrícula toda. Es más estilo, forma. ¿Ese es un cuadro o es tabla? Esa es una tabla, les dije. Y ahí esto lo que sigue, pues eso en clase vamos a ver cómo se discuten esos resultados. Ahí ustedes ven que esas letras quiere decir los resultados de la prueba de medias. Pero ¿esta qué es? ¿Tabla o cuadro? Tabla. Tabla. Esa es tabla, correcto. Y podemos agregar más información ahí. ¿Esa qué es? Tabla. 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 Y ven que ya le van metiendo unos diseñitos en medio donde ya hay 2 columnas que pertenecen a una superior. Ya se va viendo más bonita. Miren esta. ¿Es cuadro o tabla? Tabla. Tabla. También.
¿Ok? Y miren el diseño. Ya le estoy mostrando diferentes diseños. Entonces es más forma que fondo en realidad. Usted perfectamente en un cuadro puede meter esa información. Pero en una tabla se ve mejor estructurada. Ven. Ustedes deciden. Pero si ustedes agarran revistas científicas van a ver que utilizan más tablas que cuadros. Esta es otra. Miren. Bueno, esa porque... Eso es solo para que ustedes puedan diferenciar entre cuadro y tabla. Eso vamos a trabajar cómo analizar esos resultados en la otra clase. Entonces ya más o menos tan claros, ¿ok? Número 6. Diseño experimental. Fíjense bien, y esto traten de comprenderlo bien y que sepan describirlo, porque a veces dicen... se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con 24 repeticiones, con tantos tratamientos y tantas repeticiones, y ahí muere. Pero realmente hay que ser más detallado. Un bloque completamente al azar, ahí ya describió el diseño, con arreglo factorial donde hay 24 tratamientos, listo. Y esos tratamientos están en la tabla que había hecho la persona anteriormente, con 3 repeticiones, haciendo un total 72 unidades experimentales. De ahí viene y describe el tamaño de cada unidad experimental, el distanciamiento en que están las unidades experimentales. Ven, más específico. Entonces usted va a poder montar este ensayo en otro lugar perfectamente. Ya sabe, dice cada área tiene un área útil de 8 metros cuadrados, distanciamiento de 0.8 metros entre surcos. Ya, entonces usted ya va y monta ese ensayo allá. Entonces, esté bien claro. Ahí viene el modelo estadístico. Algo tengan mucho cuidado cuando, esto ustedes lo vieron en diseño experimental. Normalmente cuando ustedes hacen el diseño experimental, para no sacrificar, entre comillas, grados de libertad, no incluyen la interacción de bloque por tratamiento. Y esa interacción... Obviamente le quita grados de libertad, pero es lo correcto y le detecta mejor el comportamiento de las variables. Pero si usted solo por aumentar grados de libertad o por no perder, no hace las interacciones, es posible que el diseño de bloques no aplicaba. Si la interacción le dice que no hay diferencia estadística, quiere decir que ese diseño no cabía ahí, porque no había ningún gradiente, no tenía nada que ver el diseño. Ven. Entonces, ojo con eso. Entonces, el modelo estadístico. Agregue cuando hay interacciones, las interacciones. ¿Ya? De ahí venimos la descripción de las variables. Describir cómo se recopilará la información de cada variable con sus respectivas unidades. ¿Qué quiere decir? Voy a medir longitud de mazorca. Ok, ¿cuántas mazorcas voy a medir? ¿Cuántas voy a tomar del ensayo? Y al tomarlas, ¿con qué las voy a medir? ¿En qué unidades las voy a medir? Eso deben de colocarlo bien, escribirlo bien. Porque a veces dicen, no, que se seleccionaron mazorcas para poder medir el diámetro o para determinar el número de hileras o el número de granos por hilera. ¿Contó todas las hileras? ¿O solo tomó al azar un determinado número de hileras? Explíquelo ahí. ¿Ya? Que se midió la altura de la planta, la altura, perfecto. ¿Y de dónde a dónde? No, pues del nivel del suelo, de ahí que se miden. Ah, perfecto, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta lo más alto de la hoja bandera o hasta la inserción donde comienza toda la bifurcación de la rama o de las hojas? Ah, ya quedan, no, pues a la bifurcación, pues no, escriba lo que hasta ahí midió la altura. No se fue a la altura de la hoja bandera. Ven, o de la primera hoja, la que está abriendo. Entonces, deben de ser bien específicos. ¿Y en qué lo midió? ¿En milímetros, en centímetros, en pulgadas, en metros? ¿En qué lo midió? ¿Ya? Volumen de raíz. ¿Cómo midió el volumen de raíz? No, es que yo apliqué el principio de Arquímedes. Ay, ¿qué dice el principio de Arquímedes? No, que un cuerpo sumergido sobre un volumen ya conocido va a desplazar un volumen equivalente al volumen del cuerpo que se introdujo.
Perfecto, dígalo ahí. Utilizó el principio de Arquímedes y si puede explíquelo. Y así obtuvo usted el volumen de esa raíz. ¿Comprenden? Entonces, esa es la metodología. Es muy importante que ustedes conozcan bien esa metodología. Y con todo esto es que yo siempre les digo cuando van a defender la tesis, jóvenes, quien más sabe de este trabajo son ustedes, no se pongan nerviosos. El nervioso debe ser el profesor, que decir, hijo, y si este me pregunta algo de ahí que yo no sé, porque usted sabe a la perfección el trabajo que hizo. Y si él no lo estuvo supervisando, tiene lagunas, que usted se las va a ir a aclarar más bien. Y si un estudiante mío presenta algo y yo algo no lo entendí, yo le pregunto, con el respeto que merece y el perdón, porque si creyó que yo lo sabía todo, pues nadie lo sabe todo. La persona que diga que lo sabe todo, para mí, es de los más ignorantes que puede existir en el mundo. Que alguien le diga que sabe todo, está en la cola de los más ignorantes. Así sencillo. Y no debe darle pena preguntar porque no sepa. Por eso no tiene que darle pena. ¿Estamos? Porque ahí usted va a retroalimentarse. Entonces, quien más sabe del trabajo de la tesis son ustedes. Entonces, tengan confianza cuando van a presentar, porque ustedes van a presentar sus resultados. Y cuando van a defender un anteproyecto, tengan confianza que su profesor ya le dio las metodologías y todo. Y lo único que uno busca en el anteproyecto es saber que el estudiante esté claro lo que va a hacer, que esté usando la metodología que corresponde, las variables que corresponde, en medida de la forma en que corresponde, las unidades que corresponde, el diseño que es el que corresponde, el análisis que va a hacer, o sea, que esté bien claro en eso. El anteproyecto es para afinar y saber si usted está bien claro en lo que va a hacer. Ya, ahí es donde usted puede llevar un poquito de dudas. En cierta forma yo creería que hay un poquito más nerviosos porque no han desarrollado las metodologías. Pero si cuando usted me empieza a reproducir platos Petri, me empieza a evaluar germinación, a medir en la cámara de Bauer y todo, y después cuando yo le pregunte cómo obtuvo, usted me va a explicar perfectamente si lo hizo, inoculó cualquier cantidad de platos y midió, evaluó germinación cualquier cantidad de veces. Usted lo sabe, ¿ya? Entonces, tengan confianza con eso. Acá hay otra lista de variables que se pueden evaluar. Aquí ya tiene que ver un poquito con la parte administrativa, ¿no? Precios, población, calidad, competencia. Hay que buscar la forma como muchas de esas tienen que ser cualitativas, ¿no? Entonces, ahí es donde le debe ayudar su asesor. Después después de todo eso viene el análisis estadístico. Ese es muy importante que usted defina a qué nivel de confianza va a trabajar y que tenga muy claro que si el análisis estadístico le dice que no hay significancia al análisis, al nivel de significancia que usted está trabajando, ahí llegó. No, que fíjate, no me das, el ANOVA no me dio diferencia significativa, pero cuando dice prueba de media, sí, no vale lo que le tire una prueba de media si su ANOVA no le dio significancia. Entonces usted no puede discutir un resultado en base a la prueba de medias. ¿Ya? Cuando mucho, usted lo que puede mencionar que hay tendencias de ciertos tratamientos a aumentar o a disminuir en base al testigo, lo puede decir. Pero decir que estadísticamente es diferente cuando la ANOVA le dijo que no había, no, ahí está mal. ¿Correcto? ¿Estamos bien ahí? Porque a veces veo también ese error que aparecen gráficos y todo con las letras que le dicen la desviación estándar, con las pruebas de medias, y la ANOVA dice que no hay diferencia significativa. Usted tiene dos opciones, o decir, resultados del análisis de varianza al 5% de confiabilidad arrojaron de que entre los tratamientos evaluados no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Usted lo puede dejar ahí, pero si usted lo quiere agregarle un poquito más, diga, sin embargo, hay tratamientos que muestran una tendencia hacia la alza o hacia la disminución con respecto al testigo, los cuales podrían ser evaluados en una investigación futura, incrementando el número de repeticiones o quizás cambiando la media o cambiando el diseño, ¿ya? Usted puede lograr encontrar quizá una variable por esas tendencias, lo puede decir, pero no puede afirmar que son diferentes. Ojo con eso.
De ahí, pues, viene el organigrama, que eso ya ustedes lo hacen, y el presupuesto, que lo trabajan con su profesor. Ese es el orden que deben de llevar la metodología. Y sobre ese orden, usted va a ver una secuencia, ¿ya? Porque no me va a ir a mostrar un análisis de varianzas sin tener todavía los tratamientos o sin tener las variables. Tráigame ese orden, ¿ok? Y de ahí viene el trabajo. En su trabajo que están haciendo con la ficha técnica, ya hasta hoy la tienen lista con introducción y revisión de literatura. Entonces, me le van a agregar la metodología en este orden que vimos, hasta llegar a presupuesto. Y porque el informe de la ficha técnica llega hasta aquí. Entonces me lo van a presentar ya como un documento de anteproyecto, con las normas de PPS, con las del ICA y con el orden en que yo les he dado el desarrollo de toda la información conforme a la ficha técnica. ¿Estamos? Porque como la otra semana, por no les voy a dejar tarea, porque van a dedicarse a terminar ya la ficha técnica que llega hasta ahí. Resultados que vamos a ver la siguiente semana, yo ahí ya les voy a dejar una tarea de resultados para poder asignarles un puntaje que corresponda. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿No hay duda o todo está...? ¿Perdón? En el presupuesto no ponemos nada, ¿va? No, coloquen, recuerden que ustedes están haciendo investigaciones de todo eso desde un inicio. Entonces, una idea y cosas que si ustedes vienen trabajando ahí, espérenme. Ustedes vienen revisando literaturas y todo, pueden tener un estimado de qué puede costar montar ese ensayo para obtener los resultados, un estimado. ¿Ya? No es que voy a agarrar la cálculo y voy a ir a cotizar. Y si pueden hacerlo, lo que sea, pero, y decir, no, mire, fíjese que usted me le puso 20 centavos más caro de lo que cuesta. ¿Usted parece que trabaja allá en la parte de cotizaciones? De finanzas. No, pero sí una idea de investigación que ustedes están proponiendo. El cronograma también, una idea lógica de el tiempo en que se tarda cada una de las actividades, que al final así van a presentar sobre el proyecto. Entonces hagan el ejercicio completo. ¿Vamos? Miren. Démoslo para el viernes de la próxima semana. ¿Le parece? Recuerden que el otro martes yo les voy a dar una tarea para resultados. Y andarles cómo analizar resultados. Les voy a presentar cuadros, les voy a presentar tablas, les voy a presentar figuras. Y ustedes me van a discutir esos resultados en base al comportamiento de las variables conforme las compara con el testigo o si está analizando dos grupos. Entonces, ese es un trabajito que lo van a hacer la otra semana. Yo incluso les voy a, el material se los voy a enviar. Si ustedes gustan, y con el otro grupo, pero si ustedes gustan, yo les voy a mandar hoy el tema de la otra semana. Y si quieren, podemos hacerlo esta semana para que nos quede la otra y la siguiente y discutir trabajos de ustedes y cómo analizarlos. Usted me dice, miren, yo no tengo problemas cómo analizar los resultados de una figura así. Sacamos una y la analizamos entre todos. O me dicen, mire, yo estoy haciendo este proyecto y esta metodología la tengo así, pues no hay cómo describirla. Ahí entonces le ponemos nosotros a describirla en conjunto.
sea, donde tengan dudas podemos dejar tiempo para acompañarlos. Si ustedes gustan, si no, pues el martes tendríamos la clase normal. Ustedes lo definen y me lo hacen saber en el transcurso de la semana. Si no, va a ser el martes. Y el viernes me estarían entregando la ficha técnica, porque a solo les falta lo de metodología, ¿no? Entonces, en esta semana y la otra. Y yo les estoy dejando un trabajo del martes para que me lo estén entregando el viernes también, o el fin de semana, lo podemos dejar. Ya que eso yo les doy la figura y todo, pero la discuten. Ya de este es mejor que el otro, es diferente a este es igual a este no es igual al otro. Y de ahí hacer una pequeña discusión de comportamiento que ustedes puedan tener. ¿Estamos? Sí. Bueno, preguntas sobre metodología. ¿No hay? Está clarito como el agua que está lloviendo. Aquí no ha llovido nada en Catacamas. Oiga, solo 21 se conectaron. Nos están llegando todos. Mire, yo les dije que es responsable de ustedes venir a clase, pero yo no les voy a quitar puntos por asistencia, pero tampoco les voy a dar por no venir. Estamos. Díganle a los demás que es su responsabilidad. Ustedes ya son profesionales, ya son ingenieros agrónomos, ya están en la recta final y ya tienen que ir comportándose como tal. En la mañana todos estuvieron en clase. Hoy solo hay 21. Faltan más de 10. Así que díganle a los demás. Y revisen los trabajos que enviaron la semana pasada y revisen la segunda diapositiva donde les coloqué la mayoría de los errores que cometieron para que ustedes puedan ir a revisar sus trabajos y los vean ahí. Ingeniero. Ajá. ¿Verdad que no ha modificado la nota? ¿O sí? No, todavía no. Ahí está todavía. Está como se quedó la semana pasada. Pero esta semana ya la voy a modificar. Ya van a entrar 55 puntos. Van a entrar ya 55 ahí. De ahí, recuerden la ficha técnica que tiene un valor, no me acuerdo si es como, creo que 20. El trabajo de mañana y de la otra semana tiene un valor de 10. Y tiene que haber un resumen también. Y ahí está. Listo, ingeniero. Listo, entonces. Cuídense, jóvenes, pórtense bien, dedíquense a su trabajo. Ya está próximo a terminar este ciclo. Hablen con sus asesores, definan bien claro su trabajo de investigación. Los que están conmigo necesito que se comunique porque hay unos que me dijeron que iban a hacer investigación y no se han vuelto a comunicar. Entonces, si esta semana ya no me contactan, pues esos temas yo se los voy a dar a otra persona o voy a desistir y tomar unos que otros que me han ofrecido. Así que pónganse atentos, ¿ok? Cuídense. Listo. Vaya, hasta luego.